Soy Isaac Amezcua, soy pasante de Derecho de la UNIT Campus Cotija. En este video vengo a hablarles las formas y el proceso que debe de llevar un juicio. Relativamente es lo mismo, pero tenemos que conocer la etapa inicial, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y la etapa donde se autoriza la suspensión condicional del proceso, así como la etapa de juicio abreviado y también la etapa del proceso de acuerdos reparatorios. En la audiencia inicial es la primera que se convoca por el juez de control una vez que tengas ya al acusado y para esto el juez tiene que ver que se le hayan leído sus derechos, que los haya comprendido y que resuelva su vinculación a proceso. Asimismo, se tiene que determinar el plazo para su vinculación a proceso. Como ya es bien sabido por nosotros, debe de tener el plazo de 48 a 96 horas para que se resuelva su situación legal. En esta audiencia se llega de diferentes formas. Cuando hay un detenido en un hecho delictivo y el MP y el juez de control tienen el plazo que les mencionaba de 48 a 96 horas. Aquí el juez de control debe de convocar una audiencia de forma emergente y cuando eres detenido o requerido por un juez y una vez esté haya liberado una orden de aprehensión para así ponerte bajo custodia legal. Para esto, el juez de control previamente ya determinó qué juzgado, la hora, el día y la fecha y cuál es el juez de acuerdo a tu tipo de delito que es el que va a llevar tu caso. Este tipo de audiencias no llevan ninguna interrupción para que así no haya un espacio entre uno y otro y deben ser continuamente. El encargado de la sala ya se debió de haber ya debió de haber verificado que las personas citadas sean las que están en la sala, tanto el Ministerio Público, la víctima, la defensa y el acusado. En este caso, el acusado también tiene su derecho a que todos sus datos sean de forma privada. ¿Qué es de forma privada? Que no tienen que ser publicados en ningún diario. Ya una vez que estás vinculado al proceso y que ya estás ante el juez debe de pedirle al Ministerio Público que sustente la detención, que sea legal. Y este mismo será el indicado para tomar, él es el primero que debe de tomar la palabra para empezar el proceso del juicio, ya que es el primero que recibió la denuncia y formuló la acusación y es el primero que tiene las pruebas suficientes para que el juez haya tomado el proceso. Posteriormente, antes de esto, él debió de haberle dado a la defensa acceso al archivo y copia de las pruebas y copia del archivo, obviamente, para que la defensa pueda estudiarlos y dé su opinión sobre lo mismo y tratar de hacer una investigación para que él verifique que las pruebas que está dando al juez sean las correctas y él así poder desistir de ellas mismas, ya que estas forman una parte importante en el proceso. Este proceso eh, acata muchas formas, tanto como en el MP y tanto la víctima tienen que demostrar y tienen que dar las pruebas suficientes para que el juez las vea, las analice y asimismo él posteriormente al final del juicio las tome en cuenta para solucionar el proceso. En este proceso, el juez es el único que da la imputación. Asimismo, no es el ofendido, es
agresor, el detenido, el que se le está imputando, puede declarar o se puede reservar ese derecho que tiene él. Si el acusado o el imputado, como se le conoce en los juicios, sigue la regla del tiempo establecido, que son 144 horas como máximo, se tiene que resolver posteriormente al juicio de vinculación. Si el acusado desiste de este tiempo, debe debatirse después de la vinculación al proceso. Esto lo marca el artículo 154 en su fracción 1 y 2. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales existen 14 medidas que deben de ser utilizadas antes de solicitar prisión preventiva. Esta prisión preventiva es el último recurso que debe de ser utilizado por el Ministerio Público para llevar a cabo cualquier juicio o cuando requieres a una persona. Antes que nada ya existen, deberían de haberlo citado por cualquier medio, vía internet, correo, o se le tuvo que haber notificado hasta su domicilio o sus datos que debió de haber dado la persona acusadora. En este caso, el Ministerio Público debe de justificar cuál es el motivo por el cual está requiriendo la prisión preventiva para vincularlo a un proceso. Para otra parte que se solicita es el cierre de las investigaciones. Y lo que sigue es solicitarle, más bien el juez le solicita a las partes cuál es el plazo que necesitan para cerrar este tipo de investigación. En nuestro Código Penal marca que cuando el acusado es vinculado a proceso y su pena es de 2 años o no rebasa los 2 años, son 2 meses. Cuando supera los 2 años y antes de los 5, si de los 5 el plazo máximo que deben de tener son de 6 meses. Para cerrar la audiencia, el juez le pregunta a las partes si hay alguna otra solicitud que requieran para que en ese mismo momento la manifiesten hacia él, hacia su persona, y si hay alguna otra manifestación, el juez deberá de tomar el control inmediatamente de ese proceso. En la etapa intermedia, esta etapa, una parte es oral y la otra es escrita. La escrita es por parte del Ministerio Público y no mayor a un plazo de 15 días después de la etapa complementaria. El Ministerio Público debe de darle una copia de la carpeta de investigación a la defensa y acceso a todo el proceso para que él mismo esté al tanto y la revise y que sea el debido proceso que debe de llevar un juicio. Y a todo esto, una vez que se presenta la acusación mediante el juez, notifica a las partes. A partir de este momento de notificación, corre un plazo de 48 horas también para la víctima para que presente todo tipo de escritos para así formular bien la acusación y formar parte como coadyuvante del juicio, el cual debería de estar presente también en todas las etapas del juicio y del proceso para que tenga validez y tenga mucho mayor eficacia su desarrollo del juez y que así pueda tener de ambas partes, pueda tener, escuchar ambas acusaciones. Para esto, la defensa también, una vez vencido este plazo, se procede a un cierre que se conoce como el descubrimiento probatorio, es la manera correcta y la manera en cómo se llama esta parte. De ahí la defensa tiene un plazo de 10 días para ejercer o solicitar el escrito de la víctima. Asimismo, solicitarlo.
Asimismo, solicitarlo con el juez la acumulación de pruebas. Otra parte muy importante, que la defensa inmediatamente en el juicio puede contestar la acusación oralmente en la audiencia del juicio. También puede solicitar las correcciones o corregir todo lo que haya encontrado mal. Y las partes pueden llegar en esta etapa a un acuerdo para solucionar el conflicto y así evitar el proceso posterior. Para los acuerdos reparatorios, el juez debe de revisarlo para ver que tenga buenos antecedentes. A esto lo llamamos que anteriormente no haya tenido un acuerdo igual y así esté como fuera de la ley del Código Penal. En los alegatos de apertura, ambas partes, como el Ministerio Público como la defensa, ya tienen, no tienen, es su deber presentar cada uno su versión de los hechos para que así mismo el juez los escuche y vea cada uno las pruebas que están presentando. En este caso, tanto la defensa como el Ministerio Público, al acusado y a los testigos tienen derecho ambas partes de cuestionarlos ante ellos para que asimismo ellos con preguntas previamente que no den una respuesta básica, tienen que estar allí para estarlos entrevistando y que asimismo ellos vean si son testigos fuertes en este caso y si no desecharlos, que sean desechadas estas pruebas. Al final de esto, el acusado es el último que tiene el uso de la palabra. Asimismo, también se puede denegar a usarla. En el área de exclusión de pruebas, el juez depurará toda aquella prueba que esté fuera del reglamento y que violente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para un buen juicio. Una vez cerrado este debate, todos los integrantes de tanto el juez y sus secretarios se retiran a deliberar y resolver para posteriormente regresar en un plazo corto a deliberar el caso. Este plazo no debe de ser mayor a las 24 horas a que el relator o la persona encargada de la sala salga y anuncie el fallo dictaminado por el juez, si fue por decisión unánime o fue parcial. La suspensión condicional del proceso únicamente es válida y procede cuando el delito tenga una pena medio mayor a 5 años y que este mismo haya incumplido otra suspensión al proceso y que el imputado ofrezca la reparación de un daño, en este caso pues que acepte su culpa y que acepte pagar los daños ocasionados en el conflicto o cual sea el proceso que le estén llevando. En el procedimiento abreviado, uno de los beneficios es que evita una audiencia. Prácticamente se comprime todo y se brincan muchos pasos cuando es algo leve. Cuando lo solicite el Ministerio Público y que él mismo sea la parte acusadora a este proceso. Y que el acusador a sí mismo sea responsable del daño hecho, ocasionado. Y finalmente, en los acuerdos reparatorios, estos proceden únicamente cuando no haya violencia familiar y que este acusado no haya celebrado ningún otro igual
ningún otro acuerdo igual a lo mismo, como ya se los mencionaba anteriormente. Y que el MP y el juez tienen que verificar que haya igualdad en ambas partes y que no haya oposición por ninguna de las partes. ¿Qué quiere decir esto con la oposición? Que si una persona está diciendo y así se va a resolver y que este problema así va a ser, y la otra persona se está oponiendo porque no es lo que le conviene o no está de acuerdo, pues simplemente el acuerdo de acuerdo reparatorio pues simplemente no procede porque una de las dos partes no está de acuerdo en lo que está proponiendo la parte contraria, su contraparte pues, para este proceso. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por escucharme.